Buenas tardes. Bienvenida Brigitte, Víctor, un placer, Alejandro, de Salazar, bienvenido a todos. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Hola, profe. Bienvenidos, un gusto estar acá con ustedes nuevamente en esta tercera semana de clases. Es todo un gusto. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Luis. Y Víctor, que nos escriben por el chat. Bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla que he preparado para ustedes. Esta misma pantalla es la guía de clases, el esquema de clases preparada para la semana 3. Es como preparado estas guías como de alguna manera ecléptica, ¿no? Una especie de guía y también de láminas para que podamos entender mejor la materia. Ok, en el día de hoy tenemos pautado iniciar con la unidad número 4, que es la correspondiente al proceso judicial. Es en definitiva la unidad más larga que tenemos en todo el tema, ¿no? En todo el curso. Y hoy comenzamos con los primeros 4 temas, que es el relativo pues a la organización de los tribunales del trabajo, tanto en primera instancia. Ya vamos a ver que se componen de 2 tribunales en la primera instancia, el Tribunal Superior, los juzgados pues, superiores, cómo están conformados, que los hay, pues la ley dispone de juzgados unipersonales, como también juzgados colegiados superiores del trabajo, como una especie de corte de apelaciones en lo penal, por así decirlo, por traer un ejemplo. Muy importante el tema número 2, porque ya comenzamos entonces a ver lo que es la estructura de la demanda, los requisitos que dispone el artículo 123 para la interposición de la demanda, los requisitos que debe llenar toda demanda laboral, y pues estos requisitos obviamente van a desembocar en la admisión o lo que se conoce como el despacho saneado, que es esa potestad correctora que tiene el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo a los fines pues, de admitir la demanda o mandar a subsanar la demanda. Sobre eso es posible que hagamos nuestra primera evaluación. Y pues el tema número 4, ya admitida la demanda, obviamente como todo proceso judicial, ordenar la notificación del demandado y verificar pues acá en el procedimiento laboral por qué se realiza una notificación y no una citación como es normal en el juicio procesal civil que ustedes seguramente conocen. Entonces, sin más, vamos entonces a ver el tema 1, correspondiente a la organización de los tribunales de primera instancia, sustanciación, mediación y ejecución, que lo vamos a resumir como SME, esos tribunales de sustanciación, mediación y ejecución, y también los tribunales de juicio, tribunales superiores, y también vamos a ver lo que corresponde a la cúspide de la jurisdicción laboral, que corresponde pues, al Tribunal Supremo de Justicia en la sala de casación social. Antes es importante que manejemos conceptos básicos, los cuales ustedes de seguro conocen, que son pues el concepto de la jurisdicción. Y vamos a denominar pues esta jurisdicción laboral venezolana, así decirlo. Entonces es un concepto muy básico de la jurisdicción, tomando pues
lo que la sala político-administrativa ha dictado o ha aclarado en este aspecto, no es más pues que es una función pública realizada por órganos del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de lo cual por un acto de juicio se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias. Esto lo tomamos de la sentencia 373 del 15 de abril de 2004 y tomamos la máxima pues de el repertorio de jurisprudencia de Ramírez y Vera. Ahora bien, buscando la doctrina, a mí me gusta mucho la denominación que da sobre esto el profesor Juan Montero Aroca, cuando indica que se debe extender por jurisdicción esa potestad dinamante de la soberanía del Estado ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales integrados por jueces y magistrados independientes de realizar el derecho en cada caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado. Así también me gusta parafrasear al maestro español también, Jaime Guas, quien indica pues que mientras la jurisdicción es función estatal de satisfacción de las pretensiones, la administración es función estatal del cumplimiento para los fines o de los fines de interés general. Partiendo de lo que nos dispone nuestra Constitución, pues encontramos el artículo 5 y 253 de nuestra Carta Magna. Así pues, de nuestra Constitución conseguimos pues, que la jurisdicción emana, de acuerdo con la Constitución, pues como una manifestación de la soberanía popular. En ese sentido, cuando ustedes leen el artículo 5 de nuestra Carta Magna, dice pues que la soberanía reside transferiblemente en los ciudadanos y que pues concatenándonos con el artículo 253 se establece pues que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos, emana de esa soberanía popular y se imparte en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la. Ese postulado constitucional que en lo que responde a la jurisdicción laboral, por así decirlo, está desarrollado en el artículo 13 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando indica pues, que la jurisdicción laboral, y acá les dejo ese llamamiento que entendido con su término polisémico, se ejerce por los tribunales del trabajo de conformidad con las disposiciones establecidas en esta ley. ¿Qué nos indica la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al respecto? La Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus artículos 14 y 15. Bueno, los tribunales del trabajo son tribunales del trabajo que conocen en primera instancia, de manera genérica, tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia y el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. Así pues, ya comienza entonces el legislador laboral, procesal laboral, el derecho adjetivo laboral, pues a decantar cómo están diseñados esos tribunales en el artículo 15. Y a tal efecto, pues, dispone el artículo 15 que la jurisdicción, o sea, los tribunales del trabajo, se van a organizar por circuitos judiciales y que en cada circuito judicial existirán dos instancias. Una primera instancia integrada por jueces, por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo. Y los tribunales de juicio. Es decir, tenemos acá dos tribunales en una primera instancia. Así, existen estos tribunales denominados cuyas funciones
cuya competencia, ya vamos a hablar un poquito acerca de la competencia, cumplen la función de sustanciar, mediar y ejecutar los juzgados. Luego tenemos los tribunales superiores del trabajo y su organización y funcionamiento se regirá por esta ley y demás leyes respectivas. A tal efecto podemos encontrar la ley orgánica del Poder Judicial que da pues las potestades a los tribunales de no solo administrar justicia, sino de ejercer, por ejemplo, multa, ¿sabes? Requerir a los terceros información. Pero vamos a ver un poco ese desarrollo acá en lo que respecta a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Podemos observar claramente, conforme a esta clasificación, pues que es la clasificación clásica de los tribunales, una primera instancia, una segunda instancia o juzgados superiores y el Tribunal Supremo de Justicia. Esa instancia superior o doble instancia, por así decirlo, se garantiza el principio de la doble instancia, y todo esto viene en cumplimiento del Pacto San José de Costa Rica, correspondiente pues, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también es ratificada por Venezuela, garantizando así pues lo que sabemos como el principio de la doble instancia. Entonces, veamos acá un concepto genérico de competencia, porque hablamos de jurisdicción, pero es importante que también repasemos lo que es la competencia, para que tengamos claro cómo, sobre todo en esa primera instancia, estos tribunales se reparten esas competencias funcionales, porque parece un poco extraño, ¿no? Bueno, existe un tribunal de sustanciación, mediación y ejecución que sustancian el expediente, realizan la mediación, la conciliación que vimos en la clase pasada, y también ejecutan los juzgados, lo que quiere decir que el tribunal de juicio es el tribunal que juzga, pues si no se logra la mediación o la conciliación en la primera fase de la primera instancia. Entonces tenemos delimitada pues una sola instancia con distintas fases. Veamos un poco ese concepto genérico de jurisdicción y la jurisdicción, perdón, de competencia. Y la competencia no es más que el ámbito sobre el cual un órgano jurisdiccional ejerce su potestad de administrar justicia. Muchas veces se dice que la competencia no es más que la medida de la justicia. También la podemos entender como la delimitación particular de la potestad para administrar justicia. Así, ese término polisémico de la jurisdicción laboral está ejercida por una primera instancia dividida en fases o funciones. Fase de sustanciación, mediación y ejecución y una fase de juzgamiento. Y finalmente, pues, una fase de ejecución. Los tribunales del trabajo, pues, la sala de casación social, los tribunales del trabajo, superiores del trabajo, van a conocer las apelaciones, garantizando ese principio de doble instancia, y la sala de casación social, pues concentraría la máxima potestad de administrar justicia o la cúspide jurisdiccional de lo que corresponde a la materia de la jurisdicción. Así tenemos, pues, veamos esa competencia por grados, y por eso acá, parafraseando, bueno, tomando las enseñanzas de un gran procesalista venezolano, como lo fue el doctor Humberto Cuenca, cuando dice que la competencia también se puede entender por grados, lo que se dice con segundo grado de jurisdicción. El segundo grado de jurisdicción, segundo grado de competencia, pues lo tiene el tribunal superior. Es la escala jerárquica del órgano jurisdiccional. Por eso existe la división de tribunales en primer y segundo grado de jurisdicción. Tenemos los tribunales de primera instancia y los tribunales superiores y finalmente la sala de casación social. Ahí les dejo
una máxima pues del doctor Humberto Cuenca en su obra de Derecho Procesal Civil, distinguiendo a partir de Bach, lo que distinguió, pues, o sea, la competencia funcional y la competencia objetiva, y entonces cómo se le dan a cada uno, se le reparten a cada uno esas funciones para administrar justicia dependiendo de su grado jurisdiccional también. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes lo tengan claro para que eh, podamos delimitar en nuestro ejercicio profesional dónde vamos a interponer un recurso y dónde no. Bueno, pero siguiendo con este introito, por así decirlo, tenemos pues también el concepto de competencia funcional. Este es de las fases antes mencionadas. Así tomamos un poco también las enseñanzas de Chioventa, el concepto de Chioventa, que explicando que por competencia funcional debe entenderse las diversas funciones en un mismo proceso o de algún modo coordinadas a la actuación de la misma voluntad de la ley. Es decir, que se le atribuyen a los jueces u órganos jurisdiccionales diversas competencias por grados de conocimiento, ejecución, resolución, providencia definitiva, providencias cautelares. En el caso de lo laboral, pues se le atribuyen fases de competencia funcional al juez de sustanciación, mediación y ejecución, quien es quien sustancia y depura el proceso, no el juez de juicio. Al juez de juicio ya le llega ese proceso plenamente depurado. Así pues, lo que quiero indicarle con esto es que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo reserva legal, pues, la sustanciación, mediación y ejecución a los jueces de la primera fase del procedimiento laboral. ¿Quiénes? Los jueces de sustanciación, mediación y ejecución. ¿Y quiénes van a juzgar, pues, el juicio de prestación social en caso de que no hubo acuerdo? Se le reserva esta atribución de competencia, pues, al juez de juicio. Obviamente, en etapa superior, a los jueces superiores del trabajo. Ok, veamos un poco, ya acá entrando a materia, algo muy interesante sobre la competencia por el territorio en materia laboral. Así es importante que ustedes tengan a la mano siempre y no conformarse únicamente con la guía, jóvenes, su ley orgánica procesal del trabajo. Y el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos dispone, pues, de la competencia territorial para conocer de las demandas que se intenten ante cada circunstancia judicial. Y así nos dice, pues, este artículo, que las demandas o solicitudes se propondrán ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución, o tribunal de sustanciación, mediación y ejecución, competente por el territorio que corresponda. Y acá viene como que un abanico de posibilidades que tiene el juez, que tiene el trabajador para intentar la demanda. Es decir, se consideran competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio, donde se puso fin a la relación de trabajo o la relación laboral, o donde se celebró el contrato de trabajo, o el domicilio del demandado. Esto siempre a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse, pues, o convenirse un domicilio que excluya estos que están siendo mencionados. Entonces, sí, para resumir, tenemos el lugar donde se prestó servicio, el lugar donde se celebró el contrato de trabajo, el lugar donde se puso fin a la relación de trabajo y el lugar del domicilio del demandado. Y pueden empezar aquí múltiples situaciones, porque digamos una empresa que tiene varias sedes, Maracaibo, Caracas, Charallave, Los Teques, ¿saben? Ahí puede entonces
tal vez el trabajador elegir uno de esos, o diríamos allí ese domicilio como el asiento principal de, de los negocios de la demandada. ¿Dónde está la dirección fiscal, por decir? ¿Saben? Pueden presentarse problemas a ese respecto. Ok, tenemos entonces la cúspide de la jurisdicción venezolana en lo que corresponde a la materia laboral. Y así tenemos, pues, que ya lo habríamos acabado de decir, que es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿En qué sala? En la sala de casación social, que conoce esencialmente de dos recursos extraordinarios, como lo es el recurso extraordinario de casación y el recurso control del pago. Las competencias de la sala de casación social, que ya más adelante las veremos, sistema correspondiente a eso, pero acá únicamente para estar ubicado en tiempo, lugar y espacio, pues están previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta número 39.522 del 1 de octubre del año 2010. Si es que no han publicado otra últimamente, tengo que verificar. Siempre hay que estar verificando, sobre todo por la dinámica que vivimos acá en este país con lo que es el cambio constante, ¿no? Ok, veamos un poco entonces la estructura organizativa que tienen los tribunales, los circuitos judiciales. Esa estructura que dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que dice, pues como lo antes acabamos de decir, tribunales de primera instancia del trabajo que funcionarán en una primera instancia integrada por juzgados o tribunales de sustanciación, mediación y ejecución y los tribunales de juicio del trabajo. Una segunda instancia conformada o integrada por los tribunales superiores del trabajo, cuya organización, composición, funcionamiento se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Pues bien, siguiendo el artículo 16 de nuestra legislación procesal laboral, se dice que los tribunales en primera instancia serán unipersonales, constituidos por un juez, un secretario, ambos profesionales del derecho, es decir, abogados. Los jueces de primera instancia del proceso laboral, de acuerdo con establecido en el artículo 17, conocerán de las fases del proceso de conformidad con lo establecido en esta ley. Ya acabamos de hablar acerca de eso, que esas fases del proceso en la primera instancia están divididas pues como esas competencias funcionales. Así pues tenemos que en la fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal también unipersonal y que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. La fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio. Los jueces de primera instancia ejercerán sus funciones como jueces de sustanciación y ejecución o como jueces de juicio según sea el caso, nos los indica pues el artículo 18. Y los jueces de juicio según sea el caso. Los tribunales superiores serán colegiados o unipersonales. Los primeros, es decir, los tribunales superiores del trabajo, constituidos por 3 jueces y un secretario, y los segundos constituidos por un juez y un secretario. Todos profesionales del derecho. Dicho sea de paso, no conozco todavía en la actualidad que exista algún tribunal superior del trabajo de carácter colegiado. Pero ahí está previsto en la ley. ¿Quién quita que en un futuro los creen? Les recomiendo, y están hechas las lecturas, está en el módulo 7, si quieren revisar los que me dice por el privado, si ustedes quieren que se les envíe y también lo tengan disponible en el Drive, pues las oficinas de apoyo jurisdiccional que dan trámites y establecen unos microprocesos, todos los cuales tienen que estar dentro de la
de cada circuito judicial y es la resolución 1475 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, donde se establece pues la coordinación de secretarios, la coordinación judicial y una cantidad de oficinas administrativas de apoyo jurisdiccional, que en definitiva vienen pues a descargar a los jueces de esas funciones administrativas para que nada más se dediquen pues a cumplir con su labor, sustanciar los expedientes y decidir los expedientes. Veamos entonces cuáles son los requisitos de la demanda que debe presentarse en los tribunales de primera instancia del trabajo. ¿Cuáles tribunales? Los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución. ¿Con qué competencia? Con la competencia que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El profesor Escobar León, Ramón Escobar León, no, dice que la demanda es el acto de iniciación del proceso mediante el cual una persona afirma la voluntad concreta de la ley a su favor. Se dirige al Estado, que es quien tiene ese monopolio jurisdiccional. ¿Con qué órgano? Con ese órgano creado a tal efecto, que es el juez, para obtener la aplicación de dicha voluntad. La definición que da el magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, Mora Díaz, alrededor de unos 2 o 3 años, pues, y padre de la ley, me parece muy apropiada para definir lo que es la demanda laboral. Y el doctor Mora dice que por medio de la demanda laboral se solicitan los particulares la tutela judicial efectiva de los órganos jurisdiccionales del Estado, de los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución y demás leyes del ordenamiento jurídico, así como los contratos individuales o colectivos de trabajo. Una definición que por más me parece apropiada, que nos da el profesor y magistrado emérito, pues, Omar Mora Díaz. Veamos entonces el artículo 123, que es de capital importancia para este tema y es de capital importancia para cada demanda que ustedes algún día van a presentar en los tribunales del trabajo. A tal efecto, les recomiendo, no estaría de más, que lean el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo unas 2 veces al día. Aquí un momentico, se va para el baño, va para acá y lee su artículo 123. Vamos a decantarlo, vamos a leerlo acá un poco, vamos a ver cómo es esto, cómo está esa norma, que es lo que le solicita pues a cualquier persona que desee demandar ante los tribunales del trabajo. Así pues, toda demanda que se intente ante un tribunal de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución debe presentarse por escrito y deberá contener los siguientes datos. Aquí comenzamos, bueno, por escrito, pero bien, esto no es un procedimiento oral, yo no puedo presentar mi demanda únicamente oral. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Bueno, pues bien, ¿qué debe contener ese escrito? ¿Qué es lo lógico que debe contener ese escrito? Pues el nombre, el apellido, pues, de la persona que demanda y de la persona que es demandada. Si fuere una organización sindical la que demanda, los datos de su constitución, quién ejerce su personalidad jurídica y demás datos respecto a que consten ahí en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, conforme a su ley, conforme a su estatuto. Es decir, la identificación de la parte actora que evidencie la capacidad de postulación para la determinación del fuero. Nos quedan 10 minutos y ahorita ya nos volvemos a conectar. Bueno, y también tenemos el numeral segundo,
que si se demanda una persona jurídica, obviamente se deben dar los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales de la parte demandada si se trata de una persona jurídica. Entonces, esto quiere decir identificación de la parte demandada y sus representantes, lo cual es muy importante, si ustedes pues solicitan la responsabilidad solidaria a que dispone el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del decreto LO triple. Perdón. Muy importante, extremadamente importante, el objeto de la demanda. Es decir, lo que se pide, lo que se reclama. Esto trata pues de los conceptos reclamados, que sean pretensiones compatibles, que se determine bien la cosa o el objeto donde va a recaer la decisión. Pues una demanda con conceptos incompatibles, como digamos, mira, yo solicito el reenganche de pago de salarios caídos, las prestaciones sociales y la jubilación. ¿Qué está pidiendo usted? Pues son conceptos incompatibles. Es posible que recaiga una decisión sobre todos esos conceptos, pues porque sería totalmente contradictoria, ¿cierto? Y como ya ustedes bien saben, desde que el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil le dice que la jurisdicción de la competencia se determina en el momento de la interposición de la demanda, pues desde ese momento se debe indicar, determinar objetivamente dónde debe recaer la decisión, dónde quiere que el tribunal le decida. Eso es lo que se va a discutir en el juicio. ¿Y cómo se va a discutir esto en el juicio? Bueno, por supuesto, ese objeto viene respaldado por una narrativa, y así nos lo señala el numeral cuarto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el artículo 123, que nos está ahorita bajo escrutinio. Y esto es, pues, una narrativa de los hechos en los cuales se apoye el objeto de esa demanda. Es decir, pues, la narrativa de los hechos, la verdad del derecho, sale no más que de la verdad de los hechos. Y acá, pues, que se utilice el aforismo veritas iuris est veritatis. Entonces, también, obviamente, sumamente, por favor, muy importante, la dirección del demandante, la dirección de la demandada para cumplir con las notificaciones. Aquí la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no está solicitando teléfonos, no está solicitando correos electrónicos, no está solicitando páginas web ni nada de eso. Está bien, porque en 2003 todavía no estábamos en esa, o por lo menos el Poder Judicial no estaba tan informáticamente avanzado o prestado hacia ello. Sin embargo, yo les diría que acá, aunque no es causal de inadmisibilidad, coloquen correos electrónicos, coloquen pues teléfonos y también un teléfono con el WhatsApp. Ya sabemos lo útil que pueden ser. Entonces, cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además de estos 5 requisitos previos que son los clásicos, ¿verdad? Sobre todo donde practicar las notificaciones. Tenemos pues que deben darse 5 datos más. ¿Y cómo es? Pues, ¿qué pasó? ¿Cuál es la naturaleza de ese accidente? ¿Cuál es la naturaleza de esa enfermedad profesional? Es decir, indicarle al juez el daño sufrido por el tipo del infortunio. Es decir, indicar ese criterio clínico, la cual sufre el trabajador demandante. Indicar el tratamiento médico que recibe o que recibió incluso. Es decir, indicar el diagnóstico médico, cuál fue el tratamiento curativo, correctivo, si fue operado, si le quedó tomando pastillas, todo esto.
se debe indicar el centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico correspondiente. Es decir, indicar si el centro de salud fue privado, es público, cuál es el costo de los honorarios, qué persona sufragó el costo de esos gastos médicos, si fue una póliza de seguro, si fue el patrono. Indicar pues también la naturaleza y consecuencias posibles de la enfermedad o de la lesión sufrida, como obviamente dar una breve descripción de los hechos y circunstancias del accidente o la enfermedad ocupacional. Volvemos otra vez con el mismo punto. Narrativa de los hechos, la verdad del derecho sale de la verdad de los hechos. Entonces, también podrá presentarse, esa primera pregunta que les hice, podrá presentarse en forma, la demanda en forma oral ante el juez del trabajo, quien personalmente la debe reducir a un acta para que para que quede como cabeza del proceso. Hay que formar un expediente. Es claro que esto es un procedimiento oral. Los actos fundamentales se realizan de manera oral, pero se debe documentar el procedimiento de la mejor manera. La única que se conoce hasta ahora, pues, clásica, es la del papel mediante un expediente en papel que se guarde en el archivo. Esto no obsta, y yo estoy muy preso y me gustaría ese tema del expediente digital, porque usted puede presentar la actuación en papel para que quede en papel, inmediatamente llevar un pendrive para que también lo carguen en los servidores del circuito judicial correspondiente y llevarlo dual, es decir, ya, digital como de manera física. Esto sería un avance tremendo. ¿Por qué? Porque también usted podría ver sus actuaciones y expedientes, las actuaciones de la contraparte, de manera digital y remota. Y esto sería, a mi modo de ver, un gran avance. Entonces, como acabamos de indicar, cada numeral contempla un requisito de admisibilidad que muchas veces tiene un soporte en normas sustantivas. Así, respecto al numeral primero, se puede indicar la capacidad de ser parte, es decir, esa legitimación procesal. Asimismo, en el numeral segundo se puede extraer pues, la identificación y capacidad de la parte demandada. Puede ser entonces también traer a juicio como responsables solidarios a las personas naturales, socios, accionistas, que nos establece pues, el decreto de Leo Triple T. Y señalarlos, invitarlos para que respondan solidariamente. En el numeral tercero tenemos lo que es lo relativo al objeto de la demanda, lo que se pide, lo que se reclama. Cabe señalar que muchos autodespachos de saneamiento se dictan por este motivo, porque la gente, porque los abogados no determinan bien el objeto sobre el cual ha de recaer la decisión. Y cuando usted va a dictar una sentencia siendo juez, pues tiene que estar muy pendiente dónde va a recaer la ejecución, porque si omite el objeto, la sentencia obviamente sería nula. Entonces ahí, esto quiere decir determinar bien el origen del salario, indicar los cálculos, los conceptos reclamados, ¿no? Deben las vacaciones, ya va, las vacaciones en qué periodo, 2015, 2016, 2017, 2018, ¿sabes? Y sobre todo que en el juicio laboral, en las acciones laborales, hay tantos conceptos diferentes. Vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, salarios dejados de percibir, sexta ticket, bonificaciones extraordinarias, X. Componentes del salario. Sí, pues también podemos conseguir en el numeral cuarto, como se señaló, esos hechos, la narrativa de los hechos en los cuales usted narra el objeto de esa demanda, cómo se producen, pues cómo ocurrió. Acuérdense que toda demanda judicial es un fragmento de la vida. Es una pequeña historia y el juez